Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer la tercera y última parte de este estudio que venimos haciendo del gobierno de la iglesia, y hoy nos vamos a centrar en algunos puntos importantes en los cuales nos van a hacer reflexionar sobre qué dice la Escritura de este trabajo que Dios ha establecido para el orden de la iglesia. Te invito a que tengamos un tiempo especial de oración y luego vamos a la Escritura para poder abarcar todo el tema. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu cuidado y por todo lo que tú haces. Señor, en esta tarde nos ponemos en tus manos para que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todo, Señor, lo que hablemos, en todo lo que hagamos, para que podamos aprender, Señor, a obedecer a tu voluntad, a obedecer a tu palabra, para que todo lo que hagamos, Señor, sea bueno y agradable delante de tus ojos. Gracias por el tiempo y el espacio que tú nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes que nada, me gustaría que ustedes puedan comentar, aquellos que vienen siguiendo estos videos, cómo se sintieron, cómo lo vieron, si hay alguna duda, si hay algo para volver a tomar, para volver a explicar, lo pueden hacer marcando aún al más 54 385 534 25 95 para que puedan ustedes en este tiempo despejar dudas, ¿sí? Y podamos nosotros aprender todavía más de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Muy bien, vamos a ver algunos puntos importantes en esta tarde sobre lo que es este oficio bíblico en el cual Dios ha establecido para la iglesia. Y es tan importante que nosotros sepamos diferenciar lo que es un cargo, ¿sí?, puesto por Dios, a un cargo que hoy se manejan, que no son liderazgos bíblicos, y diferenciar también lo que es el cargo establecido por Dios diferente de los dones, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a la Escritura encontramos que en la iglesia hay dos cargos establecidos por Dios, que es el obispado, pastorado o el diaconado. Vamos a tratar de ahondar lo que más podamos en estos dos, pero después vamos a ver una serie de requisitos o serie de dones, ¿no es cierto?, o ministerios, en los cuales ahí encontramos evangelistas, pastores y un montón, en los cuales hacen que trabajen dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para beneficio del cuerpo de Cristo, para que cada día se pueda nutrir uno más de la Escritura. Pero nosotros vamos a centrarnos hoy en estos dos puntos importantes. Entonces vamos a ver que lo que estamos hablando proviene justamente de la Escritura. Mientras tanto vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Hechos para poder entender qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y de cada uno que le sirve al Señor en estas áreas que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Bien, nosotros entendemos que los ancianos o los pastores viene del griego, en el cual vamos a ver es prevísteros, ¿sí?, o previsterius, ¿sí?, que puede interpretarse como supervisor u obispo. También se lo pronuncia como episcopos, y como episcopos, ¿sí? Ahí estamos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, versículo 17. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Vamos a leer juntos y dice así: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de ancianos y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto en todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Es tremenda la historia que acabamos de leer aquí en Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo se despide y fíjense que se reúne con un grupo de justamente de ancianos, personas que estaban a cargo de seguramente la iglesia, estaban algunos apóstoles. Y sabes que hay algo interesante acá, en lo cual primero de todo lo quería descartar, sacando un poquito de contexto de lo que vamos a hablar hoy. Pero él en un momento dice: con todo lo que yo he pasado, lo cual Dios ha permitido, estoy limpio de la sangre de ustedes. Y me llama mucho la atención eso que él dice, ¿no es cierto? Porque recordemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, luego fue un maestro, un misionero, un pastor, una persona que formaba, establecía a los ancianos, a los pastores en los lugares donde él iba. Y seguramente los mismos apóstoles en algún momento, más allá de su transformación, más allá de que se ha presentado, Dios mismo lo ha presentado a él para que supiesen que no debían temerle, pero siempre en el corazón de las personas queda algo. Y quería empezar por ahí, porque fíjate que muchas veces nosotros debemos aprender a discernir en el Señor. Y esto lo hemos dicho a lo largo de todas estas ediciones de video. Aprender a discernir en el Señor y aprender a perdonar es fundamental en la obra de Dios, más si nosotros estamos ejercitados en la fe, si nosotros estamos ejercitados para trabajar en semejante ministerio en el cual hemos tomado la decisión porque hemos sentido ese llamado de parte de Dios para tramitar y para gobernar y para ayudar y para enseñar en la iglesia. Entonces él les aclara de manera muy dura, les dice: ya no me juzguen, yo pagué, porque el Señor pagó por mí, mas yo fui y les serví con amor, con denuedo, sin esperar nada a cambio. Ya no tienen que decir: soy uno más de ustedes.
le sirvo al Señor y todo lo que aprendí de ustedes, lo estoy volcando a la iglesia. Recuerdo una anécdota. Había una vez un joven pastor en el cual fue formado en una asamblea, y este pastor creció en la gracia de Dios, sobresaliendo sobre muchos y aún sobre sus maestros, los cuales anhelaban de que el día de mañana este joven pastor fuera el pastor central de la iglesia. Pero luego el Señor dijo: lo vamos a pulir. Entonces el Señor lo sacó de ese lugar, lo llevó por distintos senderos, aprendiendo, golpeándose. Y mientras Dios iba haciendo su obra, personas caían rendidas a los pies del Señor. Mientras los hermanos iban aprendiendo de lo que Dios le iba dando en sabiduría, pasando pruebas, hambres, amenazas, torturas, dolores, tristezas, angustias, nunca dejó de predicar la palabra de Dios, orando en todo tiempo, hasta que, pasado un tiempo, vuelve a su casa. Y cuando vuelve a su casa lo reciben. Y cuando lo reciben, le dicen: te esperábamos. Entonces, hay algo que a mí me toca mucho de esta historia. Es que la obra la maneja el Señor. Y como la obra la maneja el Señor, nosotros debemos aprender a ser espirituales. Por eso en esta noche nosotros vamos a ver algunas cosas las cuales nos van a hacer, y son 4 puntos importantes sobre las acciones que cada uno de los responsables deben tener dentro de la iglesia. Fíjate que ¿dónde empieza todo esto? A mi entender, todo esto empieza en Hechos capítulo 6. Fíjense, vamos a ver un poquito en Hechos capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y ahí dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mirá lo que dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acá vemos que es donde se empieza a establecer este trabajo de obispado y diaconado dentro de la iglesia. Si bien queda muy claro que el trabajo del pastor de la iglesia, del obispo, es muy importante que esté abocado a ¿qué cosa? A la oración y al área espiritual, al crecimiento fundamental, ¿sí?, de la iglesia. Por eso habíamos leído pasajes anteriores en los cuales decía que es necesario que sepa trazar bien la escritura, que el obispo esté empapado, que esté dispuesto a enseñar, y esos requisitos los vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 3. Por eso es importante que todo eso que está en la escritura se cumpla. Algunos dicen: no, algunas cosas, no todas. Porque sí hay todavía hombres fieles, temerosos de Dios, como en todas las épocas los hubo. Una de las cosas que muchas veces cometemos errores nosotros en el momento de la elección de quienes van a estar al frente de la iglesia, mal llamada elección, es buscar por herencia, es pensar quién debe ser, y nunca vamos a consultarle a Dios, porque muchas veces
nosotros llamamos a aquellos que se destacan dentro de la iglesia, pero quizás se tenga que dar muchas veces la historia de David. Nosotros vemos con ojos humanos y recordemos lo que Dios le dijo: no juzgues según tu mirada, le dijo al profeta. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, mas Dios mira, ¿qué cosa? El corazón. ¿Y cuántos quizás ancianos hay dentro de tu iglesia que están quizás lavando las copas todavía? Y la iglesia sigue estancada. ¿Por qué? Porque hemos hecho una elección no espiritual, sino una elección carnal. Hemos usado el ojímetro y el dedímetro para delimitar quiénes eran aquellos que tenían que estar en la iglesia. Y nuestras iglesias se basan mucho en las tradiciones. Los hijos de los hijos de los hijos, porque el apellido, porque el nombre, porque el bigote, porque tiene el parecido, o porque habla bonito. No. Por eso debemos dividir este trabajo de los ministerios. Porque la iglesia también tiene maestros, y porque si un maestro no precisamente va a ser el pastor de la iglesia, puede colaborar en el grupo pastoral de la iglesia para ayudar a aquellos que tienen que aprender la palabra de Dios, y todo aquel que sirve es un diácono dentro de la iglesia. Pero esto de la responsabilidad de la iglesia, debe saber de que aquel que va a tomar la responsabilidad central de la iglesia debe estar capacitado para formar a los que tiene al lado para el día de mañana. Porque nuestra eternidad es en el Espíritu y es con el Señor, y no es que nuestro cuerpo va a estar toda la vida en la iglesia. Y llega un momento que también debemos ser conscientes nosotros que ya no podemos, debemos de ceder el lugar a otras personas. Entonces vamos a ver esto, porque hay 4 formas de tener un pastorado bíblico y que promueva la unidad de la iglesia. Y vamos a ver esos 4 puntos en esta tarde para finalizar con este estudio. Nosotros debemos entender que la obra le pertenece ¿a quién? Al Señor. No hay duda. Y como la obra le pertenece al Señor, entonces debemos dejar de que Él obre conforme a su buena voluntad. Miren, el punto número 1, este modelo de liderazgo de la iglesia delega la autoridad a aquellos que están capacitados para hacerlo. Si nosotros vamos a tomar el primer punto, el primer texto que vamos a leer, es 1 Timoteo capítulo 3. Entonces, para recordar lo que dice este pasaje, dice: si alguno anhela el obispado, el trabajo en la iglesia, buena obra desea, pero sepa que el obispo, ¿qué dice? Tiene que ser, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y dirá, ¿qué más es necesario? Que es necesario que sea marido de la mujer. Es necesario que sea sobrio, es necesario que sea prudente, es necesario que sea decoroso, es necesario que sea hospedador. ¿Ves que es necesario que todo se cumpla? Entonces debemos ver que para que pueda promover la unidad en el espíritu de la iglesia, debe cumplir estos requisitos. Es muy importante. No es que porque sí, porque una vez dijo un escritor, porque fulano, no interesa lo que hablan los escritores, ni los hermanos de mayores años, no interesa, su palabra, es un ser humano que está mirando con una visión humana y una visión de costumbre a la iglesia. El Señor dice que es necesario porque la Biblia lo dice que es necesario. Entonces fíjese que si nosotros hubiésemos copiado el modelo, no tendríamos iglesias divididas, no tendríamos iglesias angustiadas, iglesias en pecado, iglesias con problemas, sino que tendríamos iglesias que quizás estuviesen atribuladas, pero confiando en oración y luchando para que la obra del Señor siga adelante. No tendríamos iglesias enfermas, sino que tendríamos iglesias que, a pesar de la tribulación, estarían de rodillas. Y es tan importante este punto. Si nosotros seguimos leyendo en la Escritura, podemos ir a pasajes como Tito, en el cual Tito también, en el capítulo 1, versículo 6, dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes,
y que no estén acusados de disolución y rebeldía. Es tan importante esto. La familia, el trabajo, el testimonio de cada uno sea realmente hecho dentro de los parámetros que Dios pone. Entonces, este modelo de liderazgo que estaba proponiendo la Escritura es un modelo de liderazgo de una persona que está viviendo en plena santidad con el Señor. No quepa ninguna duda. Una persona que ha decidido amar a Dios sobre todas las cosas. Y que como ama a Dios podrá amar al prójimo. Y que como ama al prójimo no hablará mal de nadie. Y que como no habla mal de nadie, tampoco nadie va a hablar mal de él. Podrá tener enemigos, pero van a ser por la causa de Cristo. Y Él dice, bienaventurados sois, por cuanto por mi causa os vituperen y digan toda cosa de males. Pero no van a decir que por tu causa, por tus problemas, por tu irresponsabilidad, por tu palabrería, por un montón de cosas, seas acusado porque ahí eres tú responsable. ¿Ves? Es diferente. Que te acusen por predicar la palabra de Dios es otra cosa. Que te acusen porque tú eres una persona inmoral, que te acusen porque tú eres una persona que ha robado, que te acusen porque tú eres una persona que hizo mal las cosas, eso es tu responsabilidad. Mira, si la Escritura pasara como termómetro para medir todo esto que estamos hablando, yo creo que más de uno de los hermanos en este tiempo estuviese diciendo, Señor, entrego en tus manos mi vida y la iglesia. Y llamaría a cada uno de los miembros de la iglesia para orar, para que Dios establezca y para que esta persona en la experiencia que adquirió pueda ayudar a aquel que realmente tenga que ser el anciano en la iglesia. Yo no sé si esto lo van a escuchar, si lo van a apagar, porque a muchos les ha dolido esto y muchos me lo han hecho saber, porque se han encontrado en falta delante de Dios. El segundo punto es que los ancianos ven por la salud espiritual de la iglesia, y lo leíamos recién cuando estábamos leyendo en Hechos, y justamente decía, ustedes oren por la congregación y vean por cada uno de los miembros de la iglesia, les decía Pablo. La oración sin oración no es una comunión legítima si el anciano o el pastor no está orando constantemente a Dios. Debe orar. Por más que el esposo o los hijos no quieran, debe orar, para que luego ellos también sean contagiados a este ministerio de la oración y a un ministerio perfecto en una comunión con Dios. Debe ser ejemplo en la casa y debe ser ejemplo aún en la iglesia. Y una persona de oración es una persona que va rápidamente a poder desarrollar este maravilloso sistema, le vamos a llamar ahora sí, de poder discernir en el Espíritu lo que conviene para la iglesia y para su vida. Entonces, si los ancianos establecen una buena comunión, como lo dice Hebreos capítulo 13 al 17 o Efesios 4, 12 al 13, vamos a encontrar que va a haber realmente hermanos fieles a Dios y que desarrollan su actividad fundamental, que es la oración. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros ancianos y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué bueno es saber de que tu pastor está orando por vos, y que vos como pastor de la iglesia estás orando, pero orando de verdad por cada uno de tus miembros y tu familia. Es tan importante porque nosotros debemos entender de que Dios no ha hecho una política donde tenemos gente que nos sigue, sino que Dios ha puesto en nuestras manos la responsabilidad de administrar las vidas de las personas. Y esto es lo que hoy se está distorsionando a lo largo y a lo ancho del pueblo evangélico,
donde hay muchos que no están administrando vidas, están administrando dinero. La obra de Dios no se basa en dinero, no se basa en ganar dinero. La obra de Dios se basa en cuidar el rebaño del Señor. Y ahí es donde el Señor hay promesas en las cuales dice: yo no te dejaré ni te desampararé. Él se va a ocupar de nuestro sustento, sea poco, sea mucho, lo necesario para vivir. En ningún momento, y esos mentirosos que dicen: no, Dios para el reino va a ser, tampoco va a poner un infeliz al frente, un desgraciado, todo crotoso, porque el testimonio tiene que ser presente de un verdadero hijo de Dios. Pero tampoco dice que sea codicioso de ganancias deshonestas. La mayoría de las prédicas hoy en algunas iglesias es hablar de cuánto dinero vas a poner para ser bendecido por Dios. Mas la prédica de Dios para tu vida es la siguiente: arrepiéntete para que tengas comunión con Dios. Acércate, ten comunión y relación con Dios gratuitamente. Sembrar para mañana. ¿Qué vas a sembrar para mañana? Agarrar en el fondo, sembrar, tirar semillas. Porque Dios no se lo soborna, no compramos lugares, ya lo pagó todo el Señor a precio de sangre. Entonces estos mentirosos en aquel tiempo pasarán vergüenza. Por más que parezcan hombres de Dios, porque transpiran y gritan y tiemblan, pero son nada más que personas, actores, fallutos, en los cuales están faltando a la verdad. Por eso es importante que los ancianos vean por la salud espiritual. La salud espiritual es ir ¿a dónde? A la sana doctrina. Ir a la Escritura. Ir a la Escritura, la cual de ella realmente emana la vida. El tercer punto es importante porque dice que el testimonio de ellos promueve a la unidad. Y este pasaje de Hebreos es importante porque justamente nos habla y nos dice que una vez que nuestra autoridad espiritual está reconocida por los miembros de la iglesia tiene que obedecer y se tiene que sujetar. Esa obediencia y sujeción es igual, porque si estamos sujetos y obedecemos al Señor, vamos a poder obedecer a quien Él ha puesto para administrar nuestras vidas. Pero si no hay una sujeción, puede haber dos problemas: una mala enseñanza por parte de los ancianos, en lo cual una mala enseñanza es un descuido del cuidado del rebaño, y por ese motivo se levantan muchas veces los hermanos quejándose, levantándose en contra, y uno dice: no, son rebeldes. No, son mal enseñados. Mal enseñados porque no han aprendido a depender de Dios, porque seguramente que en algún punto de la vida has cometido una falta y has dejado pendientes con Dios. Y cuando hay pendientes con Dios, hasta que no se solucionan, las cosas espirituales no marchan simplemente las cosas carnales. Podrás ser muy bueno, muy simpático, podrás tener mucho conocimiento, pero el Espíritu de Dios no está contigo. Has entristecido, has contristado al Espíritu Santo por tu desobediencia. Hoy hablábamos con una joven y justamente tocamos un tema muy delicado, en donde esta joven de 30 años, mamá soltera, muchas veces ancianos se le han insinuado, personas casadas de trayectoria, se le insinuaban a ella. Entonces fíjate hasta qué punto llega muchas veces el poder del renombre o la carne del ser humano. Muchas veces se enojaron conmigo hermanos y ancianos porque yo les decía que las bromas en doble sentido no van. ¿Y dónde dice la Biblia? Truanerías es la palabra que nombra la Escritura. Entonces, pero como son los ancianos hay que dejarlo pasar. No. También deben ser amonestados y puestos, y si es repetitivo, tendrán que ser llevados a un concilio, tendrán que dar cuentas delante de la iglesia, como también en algún momento lo darán cuentas delante de Dios. Por eso es importante promover de la unidad, es que realmente haya una entrega
de temor y que haya realmente comunión total y perfecta con Dios. Miren, el último punto es que promueve la pluralidad. Pensando esta pluralidad, no pensando en que el anciano va a ser el dueño de la iglesia. Muchos creen que cuando llegan al ancianato son los dueños porque reciben la llave. En algunos casos a veces tienen autos, les dan autos y cosas para que se puedan movilizar. Entonces ahora son los dueños de la iglesia. No. Debes saber de que no eres eterno, que el Señor te puede tener 2 o 3 días, o quizás estés armando un reinado en tu cabeza de tiranía y Dios te tenga que sacar. Dios tenga que bajar su mano y sacarte. Entonces es necesario tener una comunión con Dios para poder preparar a otros. Y tener siempre un cuerpo de hermanos para tomar decisiones. Y esas decisiones, cuando tú tomas en conjunto, son muy bien aceptadas por la congregación. Proverbios 15:22 justamente nos da el ejemplo de que cuando es mayor el consejo, es más certera, ¿no es cierto?, las decisiones que nosotros tomamos. Entonces debemos aprender que para la expansión del Evangelio, la administración de este cuarto punto, es importante que nosotros hagamos discípulos. Cada uno de los que está trabajando en la obra, sea pastor, diácono, maestro de escuela dominical, prepare un discípulo para el día de mañana. Por 20.000 razones quizás tú no puedas asistir a la iglesia y vas a tener un equipo de gente, de hermanos fieles a Dios, y como decían en Hechos, que sean espirituales, porque tú le has llevado a que esas personas sean dependientes de Dios. Y esa es nuestra tarea. Que las vidas y las almas que estamos administrando realmente sean dependientes de Dios y no sean dependientes de nosotros, porque nosotros vamos a ir un día a la presencia de Dios. En cualquier momento nos vamos a la presencia de Dios. Hermanos, yo espero que haya sido de mucha bendición este tiempo de reflexión sobre el gobierno de la iglesia. Y qué bueno sería que en algún momento haya hermanos que puedan realmente cambiar de actitud, cambiar sus corazones. No hemos hecho un estudio teológico porque la iglesia no necesita mucha teología, la iglesia necesita despertarse del sueño en el que está viviendo. Y para eso necesita muchas veces mostrar la realidad de lo que estamos haciendo, y estamos haciendo las cosas mal. Te animo que en este tiempo, si tú eres pastor o eres anciano de la iglesia, eres un diácono, reavives el fuego que hay en ti. Reavives el ministerio con el cual tú en algún momento pensaste que lo ibas a hacer delante de Dios, pero algo en el camino te ha estorbado y simplemente te has hecho uno más del montón. Te animo para que Dios sea el centro de tu vida, para que la Escritura pueda sobreabundar en tus labios y que tu corazón pueda ser transformado a la imagen y semejanza del Señor. Así que vamos a orar para finalizar, y espero realmente que haya sido de mucha bendición. Espero los comentarios y que el Señor les bendiga. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu cuidado. Señor, que podamos ser fieles a ti, que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor, porque tú, Señor, eres fiel. Señor, nos ponemos en tus manos porque te honramos, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres nuestro Dios. Que este tiempo, Señor, podamos ver a la iglesia, Señor, en pie, a los hermanos levantándose, Señor, predicando, Señor, porque tu venida está cerca. Señor, en tus manos nos ponemos para marcar, Señor, este tiempo como el final de la apostasía, Señor. Para que sea realmente el final de la apostasía, Señor, y podamos disfrutar de tu presencia en tu venida. Nos ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre. Amén.